Las capas se caen en cada sesión, como una cebolla que busca razón. Quitamos lo falso, dejamos la piel, una fe sencilla frente al papel. Sin reglas pesadas, sin miedo a caer, buscando verdades que puedan nacer. El eco resuena profundo y real, genuino el camino hacia lo esencial. La cebolla roja quitando el disfraz, cada capa revela lo que es de verdad. Con el creador en conexión sin guión, un corazón abierto sin religión. Las voces unidas contando su andar, historias que sanan, que hacen pensar. Sin dogmas, sin moda, solo el resplandor de un alma desnuda buscando amor. Es fe sin decoros ni estructura oficial, es luz que te alcanza como el mar y el coral. Respiras lo eterno en lo natural, conexión auténtica fuera del ritual. Aquí no hay barreras, no hay un pedestal, solo una pregunta hacia lo universal. ¿Qué importa el nombre si sientes latir el pulso divino dentro de ti? ¡Listos! Listos. ¡Vamos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a su podcast La Cebolla, un lugar donde intentamos quitarle capas a la religión para encontrar una fe más sencilla. El día de hoy estamos muy contentos de estar una vez más aquí con ustedes, con todos los cientos y cientos de fans de esta persona que tenemos hoy de invitado, que se van a reunir, y los humildes 10 cebolla escuchas que tengamos por ahí. Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio especial de La Cebolla Podcast. Pero antes de iniciar con el tema de hoy, el invitado de hoy, vamos a ver cómo está el líder del Sanedrín de este Sanedrín llamado La Cebolla Podcast, el señor Core Casas. ¿Cómo estás? Bien, Dan, aquí estamos. Bienvenidos a los Cebolla Escuchas. Qué bueno que nos están sintonizando o están ahí en sus celulares, donde sea que estén. Pues estamos aquí en un episodio más. Estamos de manteles largos. Tenemos una persona muy especial. Estamos tirando la casa por la ventana. Una persona que Dan aprecia mucho. Sobre todo por el hate que le lanza constantemente. También podemos considerarlo como uno de los cebolla escuchas. Nos podemos sentir muy honrados porque también él hace acto de presencia, participa bastante aquí en este podcast y hoy está con nosotros. ¿Quién está con nosotros, Dan? Dinos. Así es, pues hoy tenemos un invitadazo especial que es el pastor Mario Medina, que hoy estará acompañándonos, y hoy vamos a celebrar con él que acaba de ser ordenado allí en la iglesia donde él sirve, y ahorita nos va a contar un poquito más de eso. Pero antes de eso quiero contarles un chismecito. La verdad es que Core está muy feliz desde que le dije quién iba a estar de invitado. Está muy alegre y muy contento porque tienen una relación ahí medio extraña lo que es Mario y Core, pero por eso lo veo muy contento y sonriente el día de hoy. Pero bueno, vamos a recibirlo. ¿Qué te parece, Core? Recibimos al protagonista, a la estrella que hoy nos visita, el señor Mario Medina, Pastor Mario Medina. Vamos a darle la bienvenida. Que entre por ahí. Bienvenido. ¿Cómo está, Pastor? ¡Bravo! ¿Está bien si le llamamos Pastor o qué prefiere, Mario o Pastor?
Alteza Serenísima. Alteza Serenísima. Alteza Su santidad, Serenísima. su santidad, le vamos a decir el día de hoy. Muy Pontífice. bien. Pues él es el pastor Mario Medina. Yo sé que todos ustedes lo conocen porque seguramente muchos de sus fans vendrán a ver este video. Y bueno, ya tiene tiempecito que lo conozco, que nos conocemos. Ya de ahí en los caminos de la vida nos hemos topado Sí. por ahí. En un tiempo yo le caía mal, él me caía mal, nos queríamos golpear, pero hoy somos muy buenos Tú nunca me amigos. caíste mal. Tú nunca me No, caíste mal. No. Tú tampoco me caíste mal. Qué bueno enterarme. No es cierto, no es cierto. Nada más aquí para empezar la plática. Pues el día de hoy tenemos al señor Mario Medina con nosotros. Él es pastor metodista, ya como ya lo dije como 5 veces. Espérame, pero bueno, para ser quisiéramos... pastor a metodista. ver, sí. Eso. Ah, muy bien. Viene ¿Qué es producido eso, el pastor. Mario? Miren, muy bien. Ahora Miren, Eso. exactamente. Más adelante tiene que explicarnos qué es eso para los que lo ven Sí, por sí, sí. primera vez. Pues el día de hoy estamos contentos de recibirte, pero antes de eso, de hacerte las preguntas que hoy queremos hacerte, Mario, simplemente dinos cómo estás, cómo vienes este día, que vienes cansado el día de ayer o cómo vienes el día de hoy. ¿Andas No, sobrio? ¿Andas crudo? Ando Dinos cómo sobrio, andas. bendito sea Dios. Hice San Lunes. Ayer no estaba tan sobrio, pero sí todo muy, muy contento de poder compartir este espacio. Verdaderamente yo soy un fan de La Cebolla Podcast y también soy un hater de La Cebolla Podcast, entonces disfruto Exactamente. estar de ambos lados. Sí. Así No, y es. se Pues, agradece, miren, el se día de agradece hoy, que también nos lance hate. Bueno, Así no es, de así vez en es. cuando, siempre. Siempre, siempre. así es. no hay En mi mala vocación. publicidad. No hay mala publicidad, toda publicidad aquí es buena, hace que se mueva el algoritmo y más gente nos pueda ver, querer, odiar, lo que sea, pero que haya reacción, que provoquemos algo, eso es lo que queremos. Si no nos quieren, está bien, no nos quieran, pero ódienos más como los de la América, ¿verdad? Que por cierto, el pastor Mario le va a la América, es un Yo dato no, que Dios, debe de Dios saber. le va. Los que esperan en el Señor, como las águilas, sus alas levantarán. Ok, Entonces ok, sí le va a la América. venimos. Con esa declaración. Sí, lo acaba de admitir, lo acaba de admitir. Es Bueno, simplemente esperemos. ser congruente con la fe. Ustedes que son de raíces hebreas entenderán. Sí. Ok, esperemos, estaremos orando para que el Señor le quite esas americonadas a nuestro querido pastor Mario, pero bueno, antes de, antes de que aquí nos desviemos a esas pasiones futboleras, vamos a empezar, queremos hacerle el día de hoy una entrevista al pastor Mario, ahorita nos va a contar un poco de lo que acaba de vivir, pero empecemos por lo primero y principal, ¿quién es Mario Medina? Pastor, ¿qué es lo que dices de ti mismo? ¿Cómo te consideras? ¿Qué descripción darías de ti? ¿Qué quisieras que se escribiera en tu epitafio? Dinos, ¿quién es Mario Medina? Pues mira, yo creo que voy a tener una definición que los jóvenes de mi iglesia me acaban de dar. Me regalaron una estola y dice, rebelde por gracia. Ese es Mario Medina. Wow. Rebelde por gracia. Ok. Pues nada, soy un pastor, ahora ordenado presbítero en la Iglesia Metodista de México. Y soy podcaster aficionado y creo que tengo el llamado de parte de Dios para desbalancear la ecuación. Entonces, en donde sean tradicionalistas, voy a ser antitradicionalista y viceversa, y donde sean de raíces hebreas, voy a ser antirraíces hebreas y viceversa. Okay. Entonces, el Señor me llamó a desbalancear al ministerio del desequilibrio para poder encontrar el equilibrio. Entonces, En pocas palabras, le gusta ver el mundo arder. Es lo único que él quiere, ver el mundo arder. No, pues estudié una licenciatura en teología, una maestría en teología en México y en Cuba. Y pues bueno, desde muy pequeño me dedico a las cosas de Dios. Y ya en un ministerio formal entré a estudiar alrededor de mis 20 y tantos años, 24 años, empecé a estudiar ya de manera formal. En esta situación he hecho mucho ministerio de calle, pastoral urbana, en cárceles, en anexos, en Alcohólicos Anónimos, en las canchas, en las calles, proyectos sociales, proyectos con juventud y con grupos vulnerables. Es como el camino por el cual le han dado, y ahorita llevo ya 5 años sirviendo en una iglesia establecida, la iglesia en la que fue mi cuna, la Iglesia Metodista de México, como pastor. Algún tiempo me salí de la iglesia y anduve por una veintena de iglesias. Fue como conocí al Dan. Así es. Porque yo no estudié en el seminario metodista, yo estudié en el seminario bautista de México, después en la Comunidad Teológica de México, y he servido en la iglesia anglicana, presbiteriana, luterana,
varias iglesias pentecostales, independientes. Y Han bueno, dado de chapulín por todos hasta lados. la chamanería le Chapulín. hacemos. Si alguien necesita así como un amarre, también hay. Oración, no funciona el amarre, órale, va, es por acá. Ok, ok. Pues como se darán cuenta, el pastor Mario tiene bastante barrio, bastante calle, y ojalá no les diga a ustedes dónde nos conocimos, si en un anexo o en un reclusorio, eso quedará ahí en secreto. Pero bueno, ya ven, el día de hoy tenemos un invitadazo que tiene barrio, tiene calle, y me gusta la gente así. Es bueno que nos hablen no solamente desde el escritorio, desde una vida sencilla, digamos, con todas las comodidades, sino que este pastor viene conociendo lo que es la vida dura y la vida difícil de las personas y acompañándolas ahí. Y bueno, el día de hoy lo tenemos con nosotros. Vamos a la siguiente pregunta que le querías hacer, Core. Pues mira, antes de hacerle esta pregunta, me surgió una pregunta ahorita que él estaba hablando y ¿cómo es que fuiste a dar a Cuba? Explícame. Ok, después de terminar la licenciatura, el Departamento Misionero de las Iglesias de Suiza, de las Iglesias Reformadas de Suiza, ofrecieron un programa de colaboración entre México y Suiza para poder generar pues algunos cuadros, ¿no? Formativos, es decir, personas que estudien teología y que formaran algunos proyectos independientes de iglesias. Entonces pues nos becaron para ir a Cuba a unos compañeros y a mí. Entonces estudiamos el primer semestre de la maestría en el Seminario Teológico Evangélico de Matanzas. Y entonces tuvimos en Matanzas, Cuba, estuvimos ahí un ratillo y el proyecto era, bueno, te becamos, pero tienes que generar un proyecto independiente. Entonces yo generé un grupo interreligioso de trabajo con jóvenes en Chimalhuacán. Yo soy originario de Chimalhuacán. Y entonces había chicos de Los Reyes, de Nesa, de Chimalhuacán, algunos creyentes, algunos no creyentes. Era un grupo interreligioso, interdenominacional e interconfesional, porque había gente que se declaraba incluso como de yo soy de la Santa Muerte, pero le gustaba colaborar con nosotros en el trabajo carcelario que hacíamos. Entonces durante un año los estuve preparando con teoría carcelaria, desde perspectivas psicológicas y criminalísticas, legales, etcétera, para finalmente, al final de ese año, empezar a hacer visitas a lo que era la comunidad de diagnóstico integral para adolescentes, es decir, lo que le decían el tribilín, el tutelar para menores, pero el nombre correcto en aquella época era ese, que está en la colonia Narvarte, en la calle de Petén. Bueno, estaba, porque ya no está, se movieron todos hacia San Fernando, porque con el cambio de gobierno de la 4T en México, pues hubo un cambio ahí en el sistema penitenciario. Entonces estuve estudiando en Cuba como parte de todo ese proyecto. Muy interesante, muy interesante. Bueno, entonces, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Aparte de eso, de la duda que me surgió de Cuba y cómo fuiste a dar allá, muy interesante. Pero mi pregunta sería la siguiente, pastor. A ver, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que querías ser pastor, pero no cuenta que te gustaba hablar en público o en la secundaria, o que te gustaba participar en declamaciones y concursos de poesía? Eso no cuenta. O sea, dinos la verdadera razón por la que tú te diste cuenta de que querías ser pastor. Bueno, los que ya lo escucharon en mi iglesia, perdón, otra vez, y que lo estén aquí como volviendo a escuchar y que ya se la saben, pues perdón, a los 3 años yo supe que quería ser pastor. Yo le dije a mi pastor en aquel entonces que quería ser pastor. Yo soy de cuna metodista y mi papá era alcohólico, y ese pastor ayudó a mi familia a que mi papá saliera del alcoholismo. Entonces yo me crié pues en el barrio, ¿no? En Chimalhuacán, pero con una perspectiva diferente de la vida por estar dentro de la iglesia. Y desde ese entonces yo supe que quería ser pastor. Desde los 3 años yo sentí ese llamado, y todo el tiempo que me desarrollé dentro de la iglesia, para cuando yo llegué a la adolescencia, pues yo huía del llamado. O sea, yo hacía un montón de cosas que no tuvieran que ver con eso. Estudié locución, estudié un poquito de ahí de radio, estudié teatro, y yo tenía un grupo de teatro callejero. Entonces, wow. El único lugar donde nos dejaban presentar era curiosamente en la parroquia de mi novia de aquel entonces, y en la iglesia metodista, porque llevábamos obras a la cárcel para menores. Entonces, a pesar de que en la adolescencia yo decía que yo era ateo,
y que no creía en Dios, pues entonces seguía llevando como esta parte de obras que tenían que tener esa característica evangelística, y a los 18 años me pasaron un VHS de una obra que se llamaba La subasta de un alma, que creo que era como puertorriqueño o cubano, una cosa así, que lo grabaron en una iglesia con 3 pesos, los vestuarios se veían bien chafas, pero al ver esa obra que me pidieron que yo montara aquí en mi iglesia, pues ahí fue donde Dios me tocó. Ahí fue donde Dios me alcanzó, donde yo caí de rodillas. Y después a los pocos meses se me olvidó que yo le había entregado ahora sí como conscientemente mi vida a Dios, a pesar de haber estado todo el tiempo en la iglesia. Y a los 19 años, cuando entré a la universidad para estudiar comunicación y periodismo, el primer día de clases que yo tuve me dio epilepsia. Entonces caí en ese momento en una etapa bastante fuerte, en la cual yo me salí de la iglesia metodista y andaba como en un grupo bastante raro de personas que como pentecostalizadas, nada en contra de los pentecostales, pero como tenían toda esta onda de visiones y de sueños, y decían que la iglesia metodista era pecadora y que teníamos que salirnos de ahí. Y entonces cuando a mí me dio epilepsia, ese grupo me dijo así como que tú tienes un demonio. Tú tienes un demonio de parte de Dios, ¿no? Y entonces yo me la creí, me dijeron que tenía que renunciar a los estudios de comunicación y periodismo, renuncié a esos estudios, y después cuando por fin pude entender que ese grupo estaba absolutamente mal, busqué una iglesia en la cual pudiera yo aprender un poco de la palabra de Dios, y yo estaba estudiando, como dejé la carrera, estaba estudiando unas carreras técnicas, y de paso quedaba una iglesia pentecostal que está en Chimalhuacán, que está cerca de una avenida que se llama La Presa, un lugar donde se llama La Presa, que se llamaba Iglesia Maranata. Y entonces yo llegué allí así como perrito apaleado, como el perro arrepentido, así buscando refugio para poder que alguien me atendiera. Y en esa iglesia, el Seminario Bautista de México tenía un proyecto que llevaba clases de prepa abierta, y que fue donde conocí al Dan, y el bachillerato teológico lo abrieron en ese momento. Entonces dije, ¿por qué no me meto como que Dios ya me ha mostrado que por donde yo iba no estaba tan chido? ¿Por qué no me meto a las clases? Y ahí un profe llamado Lázaro González me dijo, oye, tú eres material de seminario. Y entonces fue cuando la chispa de aquel niño de 3 años recordó que debía estar donde debería que estar, ¿no? Entonces, ya después de llegar bastante apaleado por la vida, con detalles que estoy omitiendo, pues decidí ingresar a estudiar y retomar la vocación que desde los 3 años yo entendí. Wow, entonces desde bien pequeño tú ya tenías bien definido lo que tú querías. Sí, porque a mí esas cosas de que los niños, ay, es que a mí me gusta mucho estar en la iglesia, me gusta hablar en público, no, eso no es llamado, papá. No tienes llamado, no vengas a quitarnos el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes ya de pastor? Pastor formalmente dentro de la iglesia metodista desde 2019. Pastor de barrio, de calle, desde los 18 años. Desde los 18. Wow, bien joven, muy joven. Sí. Porque todavía eres joven. O sea, muchas gracias. ¿Qué se toma usted, Corecasas? Por eso es usted mi consentido, mi consentido de la Cebolla Podcast. Ya ves, Dan, eso lo explica todo. No, mira, ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Voy a leer unos comentarios, Dan. Ya Dale. Un tal Mario Alberto Medina dice, saquen a ese vato. El mismo Mario Alberto dice, farsante. Eduardo García Valadez dice, la Trinidad hoy en Onion. Muy bien, un juego de palabras ahí. Mario Alberto dice, el podcast más chafa. Gracias a Mario Alberto. Dice, ¿cómo es que está hablando y está comentando al mismo tiempo? No entiendo eso. No lo sé. Con todo ese currículum que nos dijo, sí le creo que puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Sí. Dice Eduardo García Valadez, dice, en todos esos fue cliente. Exacto. Dice, nuevamente Mario Alberto, dice, se conocieron en un men's. Aldán Herrera. Se llamaba Grecia. Eso no me lo habías contado, Dan. Está en el pasado. Dice Mario Alberto Puro Choro. Dice Arturo Martínez, fue tocado chiquitito. Bueno, ahí después nos platica de eso, pastor. Bueno, no sé, Dan. Pasamos con la siguiente, Dan. Ok, sí, pues ya saben, Mario sí tiene un currículum bastante extenso. Ya sabemos por qué es tan teatrero, porque estudió teatro, ¿verdad?
Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Miren, ahorita que ustedes ven a Mario vestido, y la primera vez que me invitó a tener una charla con él, iba vestido así, y hubo personas que me preguntaron que quién era ese padrecito, que de qué parroquia venía, qué hacía, pero hoy quisiéramos que él nos aclarara algunas cosas. A ver, dinos, Mario, vamos directo al grano con esta pregunta. Sí. ¿Qué es una iglesia metodista y en qué se diferencia de los pentecostales gritones o esas iglesias worshiperas con humo y luces? ¿Por qué llevas ese cuellito? Dinos, cuéntanos un poco qué es eso de una Bueno, iglesia metodista. bueno, vamos por parte. La iglesia metodista es una iglesia evangélica, es una iglesia cristiana que surgió en el siglo XVIII en Inglaterra por un cura anglicano que se llamaba Juan Wesley. Y Juan Wesley hizo como, después de tener una experiencia con el Espíritu Santo que él llama como el corazón ardiente, un 24 de mayo, él registra eso en su diario y a partir de ese momento sale a las calles como a predicar, acompañado de algunos amigos, para poder predicar dos cosas. Primero, la gracia universal. Dios ama absolutamente a todos, y Dios no ha escrito la historia, tienes libertad de poder escribir tu historia, que era muy diferente a lo que en esa época se predicaba, que desde el presbiterianismo o algunas corrientes reformadas se predicaba la doctrina de la predestinación. Y aquí no es un debate teológico, es un debate político, porque se predicaba la doctrina de la predestinación para decirle a la gente que si eres jodido, jodido te vas a quedar. Y Dios ya ha decidido de antemano que tú estés allí. Entonces, los sistemas de poder utilizaban este poder religioso para poder adoctrinar a la gente y amansarla, como para poder tenerla retenida. El metodismo, en cambio, Juan Wesley empieza a predicar la gracia universal, como de que no es cierto, tu historia no está escrita y puedes cambiar tu historia porque Dios nos ama absolutamente a todos, no está definido lo que tú puedes ser. Y la segunda doctrina que predica es la santidad social. Dios nos ha hecho santos para poder ser sal y luz dentro de la sociedad. La santidad no es una cosa privada, no es una cosa exclusiva, sirve para poder transformar la sociedad. Y Juan Wesley aprendió de parte de su mamá el poder ser alfabetizado por medio de las escrituras, y se dedica a hacer una reforma educacional. Crea un sistema en el cual a los obreros les ofrece poder estudiar los días domingos, para poder alfabetizarse, poder aprender a leer y escribir, poder conocer sus derechos, poder acceder a otro nivel de educación, y es a lo que se conoció como la escuela dominical. Entonces, pues impulsó varios cambios dentro de Inglaterra, predicando pues en las calles y en las minas en donde la gente estaba. Mucha gente le reclamó por qué estaba haciendo eso, y pues bueno, él decía, pues, ¿por qué no estás predicando en las parroquias? Y él dice, pues el mundo es mi parroquia, ¿no? Y él cargaba con un apodo junto con su grupo de amigos de metodistas, porque cuando estudiaba en la Universidad de Oxford, era un grupito de amigos que tenían como un reglamento para hacer sus cosas y su metodología a todas horas. A las 7 estudiamos inglés, a las 8 desayunamos, a las 9 oramos, a las 10 les pusieron el apodo de los metodistas. Y cuando Juan Wesley inició esta revolución religiosa en Inglaterra, pues la gente lo empezó a llamar metodistas. Juan Wesley murió siendo anglicano. Es una historia poco parecida a la de Lutero. Lutero nunca se quiso separar de la iglesia católica, Wesley nunca se quiso separar de la iglesia anglicana, pero para cuando Wesley muere en 1791, pues el grupo de seguidores de Juan Wesley ya era tan gigante, eran sociedades que se juntaban entre semana para poder estudiar la Biblia, para poder orar juntos, y el domingo pues iban a la misa en la iglesia anglicana, ¿no? Pero 3 años después, en 1794, los seguidores de Juan Wesley deciden como de, ya somos una cosa totalmente diferente, y se separan, ¿no? Entonces, la iglesia metodista crece al mismo tiempo en Inglaterra, de forma paralela, unos años después en Estados Unidos, y a México llega hacia finales del siglo XIX. Intentaron venir como muy cerquita de cuando fue el final de la guerra de independencia, pero como en las leyes mexicanas estaba prohibido que hubiera otra religión que no fuera la católica, porque incluso la Constitución decía que la nación mexicana, la religión era única, la iglesia católica, apostólica y romántica, y que no podía ejercerse otra religión. Pues bueno, no pudieron hacerlo en ese momento, pero hacia finales del siglo XIX por fin logran incursionar, y pues bueno, traen toda esta onda de una renovación religiosa en la doctrina, una vida ferviente de oración, en contacto con el Espíritu Santo, y también esta situación de lo que algunos estudiosos dicen que es el nuevo hombre, un proyecto educativo y de nación que pues
ponderaba la santidad. Y como en México había una crisis de salud pública por la cuestión de que había alcoholismo y violencia intrafamiliar, pues bueno, el proyecto de los metodistas y de algunos otros grupos que entraron en aquella época es muy atractivo para los que están construyendo la nueva nación en México, para los que traen como un pensamiento liberal en aquella época, y pues bueno, les ayudan a poder entrar. Entonces, la iglesia metodista es eso, y así fue como llegó a nuestro país. Y de alguna forma, también alguna vez le preguntaron a Juan Wesley, eso que tú estabas diciendo, ¿en qué se diferencian de otros? Juan Wesley escribe un documento que se llama El carácter de un metodista, que tiene más de 15 elementos en los cuales dice: un metodista es feliz, es agradecido con Dios, un metodista ora todo el tiempo, un metodista ayuda a su prójimo, un metodista, etcétera, ¿no? Es un montón de cosas, y al final le preguntan, bueno, pero ¿eso en qué es diferente de otro cristiano, no? Y Juan Wesley responde: en cuanto a los que son cristianos, no queremos diferenciarnos en absolutamente nada. En lo que queremos ser diferentes es a los que no tienen a Cristo en su corazón. Wow. Entonces Juan Wesley dice eso, que es un metodista, es eso. A veces los mismos metodistas te van a decir: somos metodistas porque tenemos mucho método, una estructura muy abrumadora dentro de la iglesia, porque cantamos himnos, pero yo siempre les digo, estructura tienen todas las iglesias, himnos cantan un montón de iglesias también, protestantes históricas. El metodismo, de acuerdo al fundador mismo del metodismo, es solamente ser cristiano verdadero. Y cualquiera que sea cristiano verdadero es también tu hermano. Y lo llega a escribir también en un documento que se llama El Espíritu Católico, es el Espíritu Universal. Somos cristianos junto con todos los otros cristianos que realmente siguen a Cristo, ¿no? Y eso es la esencia de un verdadero metodista. Por eso somos una iglesia que somos como puente entre las tradiciones que son un poquito como católicas y anglicanas y las que son evangélicas protestantes. Un evangélico protestante puede sentirse de alguna manera cómodo dentro de nuestra iglesia, al igual que un católico o un anglicano. Y nuestra doctrina es una doctrina de diálogo y de puente para unir a esos dos grandes rubros del cristianismo, ¿no? Entonces, yo diría eso. Verdaderamente eres una máquina, Pastor Mario, pero dinos, ¿por qué te vistes como padrecito entonces? Nos faltó ese detalle, dinos. Bueno, no me he visto como padrecito, lo que pasa es que en el siglo XIX, en 1865, hubo un reverendo presbiteriano que ustedes saben que los curas católicos, a partir de que Roma toma como el poder de la iglesia y se institucionaliza el cristianismo, pues instituye también ropas clericales, ¿no? Pues el cristianismo pasa de ser unos vatos que se encerraban en sus casitas a poder orar y cantarle a Dios, o que se tenían que esconder en las catacumbas, pasa a ser como la religión oficial del imperio. Y pues bueno, el imperio romano también les pone como catedrales, les pone ropas, empiezan a vestirlos de una manera como muy, muy elegante, ¿no? Entonces, cuando viene toda esta cosa de la reforma protestante y de las iglesias nacientes, hay un reverendo que se llama Donald MacLeod, que en 1865 él propone utilizar una camisa que es de color negro, el color negro que indica como la sobriedad, la seriedad, y con un cuellito, que hay distintos tipos de cuellitos, yo uso que se llama como cuello clerical, que este blanco representa la pureza, y es el collar que está alrededor del cuello como representando que todo servidor de Cristo está sometido a Cristo, lo que dice Pablo, ¿no? Yo soy esclavo de Cristo, soy doulos o doulos de Cristo, ¿no? El yugo que yo llevo es ligero, y de alguna manera era una ropa sobria para distinguirse de los curas católicos que usaban un montón de cosas como muy elegantes, ¿no? Y pues digo, hay como distintos tipos de cuellitos ahí que se utilizan, unos que parecen como unos moñotes, otros que son como todo el cuello blanco alrededor, etcétera. Y pues bueno, era como para que se pudieran distinguir los curas, los pastores protestantes de los católicos. Finalmente a los católicos les gustó mucho y lo popularizaron. Entonces, pues los católicos eran la chica popular de la prepa a la que se le veía más chido. Y pues bueno, en nuestro país, inicialmente, los pastores de otras denominaciones que no eran católicas, cuando por fin pudieron entrar, también lo utilizaban, pero resulta que pues hubo unas leyes llamadas las leyes de reforma, en la cual Juárez intentaba como quitarle el poder a la iglesia, pero en la redacción de las leyes tenía que ser parejo. Entonces, entre 1855 y 1863 pone unas leyes en las cuales se le prohíbe a cualquier ministro religioso andar en la calle con ropas
que tengan que ver con su religión. No pueden manifestar públicamente su religión. Entonces no se lo puede aplicar solo al catolicismo, se lo aplica en ese momento a todos los que son ministros de alguna religión, y pues eso incluye también a los pastores. Los pastores en México dejan de usar ese tipo de ropas por esta prohibición que luego se ratifica en el artículo 130 de la Constitución de 1917, y por eso fue que los pastores empezaron a utilizar traje y corbata como para poder distinguirse. Fue por una razón política, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos así que no hay pastor si no trae traje y corbata, y ahora a los que son de iglesias modernas como el Dan los ven con los jeans rotos, ¿no? Y traen acá sus tatuajes y todo, dicen, ¿ese cómo va a ser pastor? Pero bueno, eso es porque hubo este cambio que ya no se podían usar, y ya en 1992, con los cambios que hizo Carlos Salinas de Gortari, esta ley se elimina, este artículo 130 de la Constitución se elimina, y ya podemos utilizar ropas relativas a nuestro oficio. Y pues bueno, algunos cristianos protestantes y evangélicos, sobre todo de las tradiciones históricas, presbiterianos, algunos bautistas históricos, metodistas, comenzaron a usarlo poco a poquito, pero de 1992 para la fecha pues ya pasaron unos añitos y todavía no se repopulariza el uso de eso, ¿no? Entonces, yo en lo particular lo uso porque es mi uniforme para la chamba, y porque la verdad yo me siento muy incómodo usando traje y corbata. Yo me siento muy incómodo usando traje y corbata. Entonces digo, voy a servirle a Dios. Esa es una cosa bien chula que tiene un significado histórico que nos pertenece a nosotros como evangélicos, como protestantes. Así es. No le pertenece a la Iglesia Católica. Lo voy a usar, aunque esta en particular la compré en una tienda católica. No. Pues ahí está la respuesta. Ya saben, gente que nos ve, no es padrecito, no es de la Iglesia Católica Romana, sino que es metodista, y ese cuellito es de herencia de la Reforma, de las iglesias evangélicas. Pues bueno, vamos a la siguiente pregunta, Jorge. Sí, ¿es clerical o Clerical. Clerical. Ajá. El clerical. Entonces ya saben, para los que se les hacía raro o no estaban acostumbrados a ver algo así, o habían visto a alguien pues con ese cuellito, pues ya saben cómo se llama, y se usa en el metodismo. Los pastores lo utilizan. Pues bueno, a ver, síguenos explicándonos, pastor, acerca de las tradiciones que ustedes tienen. Hay algo dentro del metodismo que se llama el cuadrilátero de Wesley, o Wesley y su cuadrilátero. Sí. Entonces, para los que lo escuchamos y no conocemos mucho del metodismo, pues nos imaginamos que es un cuadrilátero, pues es como un ring de boxeo o de lucha libre. De lucha libre. Pero no es eso, ¿verdad? No es un aparato de ejercicio ni nada de eso. Tampoco es una herejía. Algunos dicen que es una genialidad teológica, pero explícanos tú, ¿qué es esto de el cuadrilátero de Wesley? En realidad sí es para la lucha. Sale el que monito, sale el místico. No, bueno, el cuadrilátero metodista es la manera en la que nosotros los metodistas creemos que las formas en las que Dios habla. Le llamamos las fuentes teológicas, de donde podemos beber de Dios, de donde la verdad de Dios puede brotar. Esto, los metodistas creemos en lo que históricamente las iglesias cristianas hemos creído. O sea, no creemos lo que Guillermo Maldonado se le ocurrió hoy, lo que Cash Luna dice que es revelación de parte de Dios el día de hoy. No. Tenemos como una fe en una tradición histórica, ¿no? Entonces, históricamente las iglesias cristianas han tenido como fuentes que reconocen de los cuales bebemos acerca de Dios. La principal, la Biblia. Reconocemos la Biblia, que la Biblia es la fuente a través de la cual Dios nos habla, es la autoridad, las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en particular, pues bueno, como protestantes o evangélicos, lo retenemos en la Biblia en la forma de sus 66 libros, ¿no? 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. Y además de eso, también otras iglesias históricamente han reconocido que además de que Dios nos habla a través de la Biblia, Dios nos habla a través de un don regalo maravilloso que nos dio, que es la razón. Utilizamos la razón para poder estudiar las Escrituras. El Espíritu Santo habla a nuestra razón y nos da el conocimiento, la razón para poder interpretar las escrituras de manera correcta. Y la razón humana también es un distintivo, y algunos dirían que es como la imagen de Dios dentro de nosotros para poder estudiar lo que Dios quiere decirnos. Y esta razón también quiere decir que la fe cristiana no está peleada con el conocimiento, ni con la ciencia, ni con
ninguna postura científica de ninguna manera, ¿no? Y además de eso, las iglesias reconocen la tradición. La tradición son los escritos que la iglesia ha dejado a lo largo de 2000 años, tratados, credos, formas litúrgicas del culto, oraciones, que han sido históricamente importantes para definir qué es lo que creemos. Dentro de esa tradición podemos encontrar el credo niceno, el credo de los apóstoles, ¿no? Podemos encontrar los escritos de los padres de la iglesia, que nos sirven para conocer cómo era la fe cristiana desde un principio y retenerla en su forma, pues lo más prístina que pueda tenerse, ¿no? Estas tres fuentes existían ya antes del metodismo. Es más, la misma Iglesia Católica reconoce estas tres fuentes. ¿Qué es lo que el metodismo le agregó? Bueno, el metodismo le agregó la experiencia. Dios habla a través de la vida de cada uno de nosotros de una forma en particular. El Espíritu Santo se comunica con nosotros para darnos una experiencia particular. Y la manera en la que tú conoces a Dios, el testimonio en el que tú conoces a Dios, es esa forma en la que particularmente Dios te ha dado a entender su revelación. Entonces, estas cuatro cosas es lo que se conforma dentro de las cuatro fuentes del metodismo. Y el nombrecito del cuadrilátero metodista no se lo puso Juan Wesley, se lo puso otro metodista que se apellida Outler. Y Outler es el que habla del cuadrilátero metodista. Y bueno, nosotros reconocemos que a través de estas cuatro fuentes habla Dios y ninguna puede estar en contradicción de la otra, ¿no? Aquí hay un debate entre metodistas porque algunos van a decir la Biblia está por encima de todas las demás y hay otros metodistas que van a decir más bien las cuatro coexisten al mismo tiempo, ¿no? Tu experiencia no puede contradecir a la Biblia porque entonces tu experiencia es la que está mal, la tradición no puede contradecir a la razón no puede contradecir así, etcétera. Ninguna de ellas puede contradecirse. En México en particular, en el metodismo mexicano, hace algún tiempo hubo una propuesta de que hubiera una quinta fuente, que es la naturaleza, que es que cuando tú contemplas la creación natural, te das cuenta de que pues eso no es obra de la casualidad, ¿no? A menos de que seas pues un ateo aferrado o totalmente pues no sé, antirreligioso, dirás no, esto es obra totalmente del azar, ¿no? Sin embargo, la elaboración de esa fuente nunca ha prosperado ni se ha puesto por escrito, entonces tradicionalmente creemos en que Dios habla a través de esas cuatro fuentes. Muy bien, gracias, Pastor Mario, por explicarnos esto. Entonces es la Biblia, la razón, la tradición y la experiencia. Y la experiencia. Dice cuadrilátero. Entonces no tiene nada que ver con un cuadrilátero de lucha libre ni nada de eso. Y hablabas de una quinta que es la naturaleza. La creación natural. A través de la naturaleza podemos experimentar también a Dios, algo así, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Entonces, Dan, te dejo con la siguiente pregunta. Buenísimo lo que nos está explicando el pastor. Espero que estén tomando notas. Si hay alguien que no lo sabía, ahí ya saben, ya tienen ahí la respuesta. Pastor, no es por meterte presión, pero tenemos 10 preguntas. Vamos en la cuarta. Dale. Voy a ser más breve. Dale. Vamos con la siguiente. Pues el día de ayer, si fue el día de ayer o fue antier, Mario, corrígeme, fue antier, ¿verdad? El sábado. Lo que pasó, el sábado, ok. El sábado, Mario estuvo en una ceremonia muy especial. Él fue ordenado presbítero. Pero a nosotros los de a pie, Mario, cuéntanos, ¿qué es eso de ser ordenado? ¿Qué significa? ¿Qué representa eso para ti? ¿Es como subir de nivel en un juego teológico? ¿O qué es eso de ser ordenado? Cuéntanos un poco. Gané los Juegos del Calamar. Soy el coreano que ganó los Juegos del Calamar. Eso es lo que significa sobrevivir. Soy el 456. No, pues la ordenación ministerial de presbítero, bueno, presbítero es una palabra griega que significa anciano. Entonces, cada vez que tú ves en la Biblia la palabra anciano, es la palabra presbítero, en el Nuevo Testamento, ¿no? Los ancianos que eran personas que eran tenidas como sabias, como con más experiencia, con mayores cualidades espirituales como para poder cuidar del resto de la grey del Señor, del resto del pueblo del Señor. Entonces, eso es un presbítero, un anciano no por edad, sino por la experiencia del conocimiento en la palabra. Todo presbítero es un pastor, pero no todo pastor es un presbítero. Entonces, en nuestra iglesia, para poder llegar a ese reconocimiento,
es la iglesia la que te pone a prueba. En nuestro caso es un proceso de 4 años en las cuales te hacen entrevistas, observan tu carácter, te dejan tareas específicas, te están diferentes comisiones, tanto de pastores que llevan muchísimo más tiempo, obispos y también cristianos en las iglesias. Van observando año con año tu carácter para saber si eres capacitado para poder recibir ese nombramiento. Y un pastor que no tiene las órdenes ministeriales de presbítero no puede oficiar los sacramentos. O sea, nosotros tenemos 2 sacramentos, la comunión y el bautismo. Entonces no es una cosa que nos tomamos a la ligera. Es para poder recibir esa facultad, tú debes ser observado por la iglesia, y una vez que has sido aprobado, puedes recibir esas órdenes ministeriales. No tiene nada que ver con los estudios teológicos. O sea, una cosa es estudiar una licenciatura en teología, y otra cosa es la carrera presbiterial. O sea, tienes que ser aprobado por la iglesia. Esto no es de que yo ya me sé todas las teorías que andan en internet y todo. No, yo veo la Cebolla Podcast y sé mucho de rayos. Teología. No. Pensé que me podían nombrar a mí. Esto es que demuestres tener el carácter y la sabiduría, para la guía, la autoridad espiritual para poder. ¿Y quién te lo da? Pues la observación de la iglesia, ¿no? Entonces, después de 4 años, en mi caso fue 5 años, porque los metodistas somos muy burocráticos, y ahí hubo un traspapeleo de un documento. La iglesia en todas sus formas reconoce esto, y una vez que yo soy presbítero, pues bueno, puedo oficiar los sacramentos, puedo ser electo después de algunos años para superintendente, y después de algunos que está a cargo de una veintena de iglesias, o para obispo, que está a cargo de una región más grande. Por ejemplo, el obispo de nosotros está a cargo de 80 y tantas iglesias, ¿no? Entonces, pues es eso, más que nada. Wow. Buenísimo. Bueno, la siguiente pregunta, pastor, sabemos que trabajas con jóvenes, o has trabajado con jóvenes. Entonces, sí, quisiera preguntar, ¿cuáles son las dudas más comunes que tienen los jóvenes acerca de la fe, y cómo haces tú para que ellos vuelvan, o para que ellos sean atraídos, pero sin mencionar los juegos de video o la pizza, la comida o cosas así? ¿Cómo le haces? Yo creo que el consejo que siempre le doy a la gente que trabaja con jóvenes es: regla número 1, no te puedes espantar de absolutamente nada. De absolutamente nada. Los jóvenes te van a decir cosas que tú no escuchaste en tu época, y tú cuando te las cuenten así y te las relatas, vas a decir así como: oh, caray, ¿a poco eso se puede? Yo no sabía que eso existía, ¿no? Así te vas a sorprender, sí. Y te va a espantar de repente, así como, no sé si han visto el TikTok que dice que cuando escucha a un joven y está diciendo: tengo ganas de besarme con 3 hombres, y ustedes dirán, ¿por qué tan poquitos? Bueno, tú no te puedes espantar, no se vale espantarse. Y hace poco veía un TikTok muy bueno que decía, ¿quieres ver a los jóvenes en la iglesia? Déjalos ser jóvenes. Y creo que las dudas que tienen los jóvenes son más de carácter vivencial, de lo que ellos están atravesando. Entonces creo que se trata de involucrarse con ellos. No he visto como tantos jóvenes. De repente sí hay algunos, ¿sabes? O sea, como de que, oye, existieron los gigantes, los ángeles sí se metieron con las mujeres, etcétera, ese tipo de cosas. Habrá alguno, pero la mayoría de ellos solamente quieren encontrarle sentido a su vida, y quieren a alguien que los escuche. Y los adultos dejaron de hacer absolutamente eso. No los escuchan, no están con ellos, no los entienden, los quieren siempre estar regañando, censurando, quieren todo el tiempo estarlos haciendo que se hagan como pequeños adultitos. Una vez una hermana en una iglesia sacó así como de: vamos a poner unas banquitas, así como en la iglesia de allá, pero banquitas así, y a los niños les ponemos un púlpito chiquito así para que ellos estén así. Ay, querían así como el niño predicador, como el niño predicador, así. Los querían hacer así. No. Y a los jóvenes lo que pasa es eso, que sus papás los dejaron de escuchar, dejaron de entenderles y no quieren, y están súper enojados por lo que están viviendo los chicos, y se les olvidó que ellos eran así también a esa edad. Y en las iglesias pues les dicen: te callas, te sientas, y esto va a ser de esta manera aburrido, ¿no? Por eso las iglesias que más tienen jóvenes es donde los jóvenes pueden tener expresiones juveniles, ¿no? Entonces los adultos no quieren música ruidosa, los adultos no quieren desorden, los adultos no quieren todo eso, y creo que más que dudas teológicas son dudas vivenciales, y
trabajar con chicos es estar ahí, ser parte de su vida y que sepan que pueden tener siempre a alguien que los va a escuchar sin juzgarlos, ¿no? Buenísimo, Ok. buenísimo. Buenísimo. Ok. Pero, ¿por qué criticas a los niños predicadores, Mario? Si tú fuiste niño predicador, ¿no fuiste niño No, predicador, yo no fui Mario? niño predicador, yo no fui niño predicador, no, 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 jamás fui niño predicador, yo no fui adoctrinado, porque el niño este dice, yo no vengo del mono, pero se comportaba como un monito cilindrero. Y ahora, Tal cual. no, 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 Ok, no. pues vamos con la siguiente pregunta. Mario, tú que eres un pastor tan moderno, ¿verdad? De estos pastores de la nueva guardia, dinos, ¿has intentado modernizar el culto en la iglesia metodista o prefieres seguir con los himnos de 1738? ¿Te han aplaudido, te han querido excomulgar por tu manera de ser? No sé, cuéntanos esa experiencia, Mario. Ambas cosas, me han querido excomulgar. Yo fui aún más soberbio de lo que soy ahora en mi adolescencia y temprana juventud. Se Entonces siempre puede. tuve, sí, sí, se puede, carnal. No sabes hasta dónde puede llegar. Nunca tientes a Dios. Nunca digas así como ya no me puede pasar algo más malo, porque ahí es donde el Señor te va a reprender con toda su ira. No, sí, fui muchísimo más soberbio. Entonces, siempre tuve como la fama de rebelde sin causa. Por eso te enseñaba esta frase, para mí es muy significativa, rebelde por gracia, ¿no? Dejé de ser un rebelde sin causa y tomé corazón de pastor. Y fui como revoltoso e incendiario. Ahora creo que hay que tener cuidado de las vidas. Y sí he intentado muchas cuestiones modernas, no solamente en la parte del culto, en la parte de la predicación, uso diferentes técnicas de predicación, propongo el cambio, pero esto no es solamente hacer el cambio por el cambio, ¿sabes? Hay que ser sensible hasta dónde se puede y cómo es que se puede. Entonces, incluso dentro del lenguaje que uso del sermón, a veces hago propuestas teológicas que estoy diciéndote algo que para el más tradicional le va a sonar tradicional, pero el que tiene otra visión va a entender, ay, canijo, está guiándonos hacia otro lado, ¿no? Y eso pues tiene un riesgo, y el riesgo es que vas a ser muchas veces criticado, impopular, y vas a ser reprendido, y la gente te va a tener miedo porque va a pensar que quieres destruir a la iglesia, pero pues yo amo a la iglesia, yo estoy aquí porque yo amo a la iglesia, ¿no? Solamente quiero verla avanzar, y como les decía, o sea, como esta parte de cómo tener el equilibrio, para mí es muy importante, o sea, de verdad ha habido iglesias que están así como, que me ha tocado compartir con ellas, súper modernas, es decir, se saben, el canto que no ha salido lo están tocando, entonces es ahí como, hey, quiero que conozcas esto otro, te hace falta esto. Entonces, para mí el desequilibrio no es nada más así como para fastidiarte, que sí te voy a fastidiar, pero Es para balancear, ¿no? Para es para balancearlos. balancear, es para balancear. Y las iglesias Así que son súper tradicionalistas, que no quieren mover ni un solo dedo, necesitamos vida, vamos a movernos, ¿no? así es, así es. Oh, muy bien, buenísimo. Qué bueno. Muy bien, pastor. Hace un rato mencionabas acerca de todo esto que tiene que ver con la justicia social, y creo que es algo bien marcado dentro del metodismo. Entonces, ¿cómo tú ves que se vive esto en la iglesia, pero sin sonar como partido político? En la iglesia en general. Bueno, en tu tradición o en general, como tú lo veas. Bueno, mira, te voy a hablar de la iglesia metodista para no meterme en el asunto de la casa del vecino, que no me consta. A mí me duele mucho lo que pasa en la iglesia metodista. Fuimos una iglesia que surgió con precisamente la doctrina de la santidad social, y el trabajo social para nosotros. El evangelismo no es proselitismo. Para nosotros el evangelismo no es ganar números. El evangelismo no es la herramienta de reclutamiento, como muchos lo toman. Ok, dicen, vamos a llevar tortas al hospital que es el gancho para que se acerquen al Señor. No. Para nosotros llevar la torta es el evangelio. Okay. Eso es el evangelio. Es la buena noticia que alguien necesita, ¿no? Que le des una clase de inglés a alguien, eso es lo que esa persona necesita. Que abras una clase de zumba en el templo, en el salón, es el evangelio que la gente necesita, la transformación y el cuidado del templo del Espíritu de Dios. Eso es el evangelio.
y así llegó aquí a nuestro país, y el metodismo fue muy importante en la reforma educacional que se hizo, fue muy importante en el combate a los problemas de la salud pública que tenía nuestro país. Pero, pues bueno, las clases medias que estaban peleando allí entre liberales contra conservadores, nos echaron a nosotros a pelear en un pleito irreconciliable que nos hemos comido durante años. Los conservadores agarraron a su gallo, que era la iglesia metodista, y los liberales a las iglesias protestantes. Una de ellas, el mejor gallo, ay no, no es cierto, el mejor. Uno de ellos de los mejores era el metodismo. Entonces, nos echaron a pelear y nos hicieron creer que éramos enemigos a muerte, y eso es una farsa. Y nos plantearon una cuestión en nuestro país en la cual católicos y evangélicos o protestantes de otras denominaciones creemos que somos enemigos, nos insultamos y nos decimos de cosas, cuando en realidad nos usaron como títeres políticos para sus intereses, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando este sector político tomó al metodismo, el metodismo dejó de ser una iglesia de barrio, dejó de ser una iglesia cercana a la justicia social y se convirtió en la iglesia de las clases medias y las clases altas, de las clases educadas, sobre todo de la clase media, ¿no? Y entonces el metodismo se alejó mucho de la cuestión de la justicia social, de tal manera que ahora nos cuesta muchísimo trabajo poder hacer algo en materia de justicia social, y son las iglesias emergentes las que trabajan eso. E históricamente también, cuando le pasa esto al metodismo, es cuando surge el pentecostalismo dentro de nuestro país. Y por ahí hay una frase que dicen los teólogos, que es que los teólogos optaron por los pobres con la teología de la liberación, y los pobres optaron por el pentecostalismo. Hubo una disociación ahí. Entonces, hoy en día en la justicia social es uno de los grandes ideales de nuestra iglesia, es una de las grandes doctrinas, la santidad social, el poder llevarla a cabo, el poder ejercer esto que dentro de nuestra iglesia le llamamos el área de testimonio cristiano, es la proyección hacia el exterior de la iglesia, de dar testimonio, pero es uno de los grandes cocos que tenemos dentro de nuestra denominación, y nos cuesta mucho trabajo hacer células, nos cuesta mucho trabajo hacer trabajo evangelístico, nos cuesta mucho trabajo salir a las calles. Aquí donde yo estoy, alrededor hay el fenómeno migratorio, se vive de una manera muy fuerte. Nos cuesta mucho trabajo saber qué hacemos, cómo es que salimos, ¿no? Y creo que puede ser una situación que está muy marcada a lo mejor en muchas iglesias, pero a mí en específico me duele mucho por la conciencia histórica que hay de esto, ¿no? Es decir, cómo vinimos de más a menos, y creo que los que estamos ahora dentro de una línea de pensamiento similar en mi iglesia, no es que anhelemos viejas glorias, pero entendemos que nuestra naturaleza como cristianos, Dios nos puso para esto. Dios nos dio el aporte a nosotros como iglesia metodista de la experiencia. Así como a ustedes, por ejemplo, les dio la cuestión de las raíces hebreas, porque aunque no lo crean, amiguitos, sirve para algo. Dios les dio el ministerio a ustedes para eso. A nosotros nos dio el poder hacer la experiencia de Dios real en la carne, en las necesidades humanas, en la justicia social, en las estructuras de bienestar para las personas, y no lo estamos logrando mucho. Entonces, por eso digo que es un tema que me duele, ¿no? Okay. Muy bien, pastor, gracias por abrirte de esa manera con nosotros y no tratar de tapar ahí cosas, sino ser así. Gracias. Buenísimo. Dan. Buenísimo. Pastor Mario, hay una idea que se lanza por ahí, una crítica de parte principalmente de las iglesias católicas hacia los evangélicos o reformados, protestantes. Es esa idea de que somos cientos de miles de denominaciones. Primero quisiera preguntarte, ¿tú qué piensas acerca de esa idea que tienen muchos católicos de que somos miles de denominaciones, que estamos todos en contra unos de otros? ¿Es verdad esto, Pastor Mario? Y dinos, ¿qué onda con esto de las denominaciones cristianas? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Tú cómo lo vives, Mario? ¿Qué idea tienes al respecto? ¿Es bueno o malo? ¿Nos ayuda? ¿Nos divide? ¿Qué pasa con las denominaciones? Voy a empezar por darles razón, en el sentido de que a veces hacemos denominaciones hasta porque la mosca sopló, ¿no? Y tú lo sabes, Dan, o sea, en Chimalhuacán, que es municipio de ambos, ¿cuántas iglesias hay? Una debajo de la otra y enfrente de la otra, y entonces a un lado hay otra, y el hermano que se peleó con el fulanito, hay una división tremenda y un
sentir de que nuestra iglesia debe ser la única, la verdadera, la que tenga razón. Entonces, en ese sentido, creo que sí tienen mucha razón la crítica que hacen los católicos hacia los evangélicos protestantes por estas cuestiones, ¿no? Ahora, ¿en qué no tiene razón esa crítica? Es en que el cristianismo siempre fue así. El cristianismo siempre fue ecléctico, el cristianismo siempre fue variado, el cristianismo siempre fue diverso, de tal manera que en el mismo Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios, tenemos cartas de diferentes apóstoles que se llegan a pelear entre ellos mismos y que llegan a decir cosas así. Yo tuve que reprender al Pedro porque era un vil hipócrita, dice ahí el Pablo, le echa pleito y de repente a Pablo le dicen, pues tú quién eres, tú te callas, y tiene que escribir 1 y 2 de Corintios para poder defender su ministerio, ¿no? Y entonces Pablo dice, no, espérense, todos somos de Cristo, así porque ya estaban peleados para ese entonces, porque la diversidad humana, así es. Muchos leen el pasaje de Génesis 11 al respecto de Babel como que Dios bajó y maldijo Babel con la diversidad de lenguas. Yo lo leo al revés. Yo leo que cuando el ser humano intentaba hacer un proyecto monolítico de una sola lengua, una sola nación, un solo gobierno, que esto no lleva, la monopolización solo lleva a la tiranía. Entonces Dios baja y les regala la diversidad de lenguas, para que puedan ellos cumplir el propósito del Señor, ¿no? Y en la creación misma, hablando de la creación natural, tú ves, o sea, como, este es un perro, sí, pero ningún perro es igual a otro perro, y hay diversidad de razas de perros, etcétera. Y este mismo milagro, el Señor lo confirma en Pentecostés, regalando precisamente la diversidad de lenguas para que se esparzan por toda la tierra para poder ser de esa manera. Y sabemos que los cristianos se dividieron así como en comunidades de acuerdo al apóstol que seguían, antes de que siquiera se formara o se hablara de una iglesia católica, ¿no? Entonces, la unidad del cristianismo no está en ser monolítica, y es la universalidad de que hay varias versiones, no que hay una sola versión, ¿no? Entonces esto siempre ha sido así, y hay quienes incluso proponen que la palabra católico no significa universalidad, una sola versión del cristianismo, sino que viene del griego katalikos, de acuerdo a todos, según todos, como cuando empieza un evangelio que dice kata Ioannin, el evangelio según Juan. Entonces católico sería como es la fe según todos, y cuando todos estemos de acuerdo y cuando todos podamos aportar el granito de arena que Dios nos dio para poder tener esto, podremos tener la verdadera unidad de los cristianos que no radica en ser iguales. Y al respecto de esto, Wesley usaba una frase que después se convirtió en un corito muy viejito, yo no sé si ustedes lo conocen porque están chavos, que en ese sermón del espíritu católico, Wesley dice algo así como que, parafraseado, que no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Mi hermano que es un pasaje también del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creo de eso? Pues que se tragaron un cuento nuestros hermanos católicos que nunca existió. Siempre hemos sido diversos. Así es. Buenísimo, buenísimo. Gracias, pastor. Pues bueno, pastor, aquí va la última pregunta, y esta pregunta va a ser un tanto incómoda. Entonces, prepárate, pastor. La pregunta que te vamos a hacer es la más importante para este podcast. Igual si no la quiere contestar, está bien, ¿eh? Está bien, o sea, de esto depende nuestra permanencia aquí en las redes sociales. Entonces, ahí va, pastor. Prepárense todos. Sí. Pastor, con toda sinceridad, ¿por qué odia tanto a Adán? No, yo pensé que ibas a hacer otra pregunta. No, la pueden hacer, yo no tengo ningún problema con eso. Sí, no, de verdad. Es la pregunta. ¿Por qué odia tanto a Adán? No, claro que no odio a Adán, no. ¿No cree usted para que nada. debería aquí arrepentirse públicamente de tanto odio generado? No, Dan, ¿cuántos años tenías, Dan, en ese entonces? Porque somos de la edad, ¿no? No, eres más grande que yo. No fingas ¿Sí? que eres joven. Eres como ¿En qué año naciste tú? Un año más. ¿87? ¿Tú? Yo del 87, soy del 87. Pero eres meses más grande que yo. 1 de noviembre. 11 de noviembre. Son 10 días nada más. Ahí está. Sí. Pero eres mayor. Son mayores ustedes dos. Yo los respeto porque Yo conocí a Dan ahí en esa iglesia de Chimalhuacán, mientras él ¿estabas estudiando la prepa abierta?
Me das Y clases de inglés. Bueno, te estabas dando clases de me inglés. tocaba darle clases de inglés y también compartimos algunos cursos de Biblia, ¿no? Sobre todo el Así Nuevo es. Testamento. Entonces, Ujú. pues nada. A mí siempre me Ok, cayó ok, bien ok. el Dan porque siempre preguntaba cosas, así como tenía dudas interesantes. Pero de pronto un día el carnal llegó así como, yo ya me la sé, ya me sé las respuestas, ya no tengo nada que preguntarte, inepto, ahora yo voy a contestarte las dudas, pregúntame. Y llegó así de que ya soy podcaster y que yo ya leí esto y el otro. Y Así llegó es en el una Dan, actitud así es. diferente. Ajá, Conmigo llegó igual. desarrolló otra personalidad y de A ver, repente dice, contemos el reencuentro. ¿Tú te acuerdas del reencuentro? Bueno, ¿cómo fue que nos volvimos a encontrar, Mario? no me acuerdo el reencuentro, ¿cómo fue? No, pues, a mí se me olvidó. Me acuerdo que escuchaste creo que algunos episodios de mi podcast, pero no sé cómo llegaron a ti. De cuando estaba Ajá. grabando todavía el de Metanoia y me hiciste llegar unos comentarios, pero no recuerdo cómo fue que llegó a ti ese podcast. No recuerdo tampoco, pero o sea, cuando comenzamos a hablar otra vez, ya el Dan ya andaba bien punta, ya había leído 3 libros de Itiel Arroyo y se había escuchado 2 álbumes completos de Grupo Rojo y ya estaba Y así, ya con eso. Ya con eso, traía estaba listo. teología pesada. No, y No, pues bueno, de repente, o sea, tenemos opiniones. A Dan le gusta mucho debatir, ¿no? A Dan le gusta mucho ese tipo de contenido y generar también ese tipo de contenido. Tuvieron ustedes un debate hace algunas emisiones y a Dan le gusta mucho eso. Y la verdad, a mí no me gusta debatir, o sea, no me gusta. Y no me gusta debatir porque ya tengo la razón de antemano. Pues para qué te humillo, ¿no? Ok, No me Mario, gusta Mario. debatir. A mí me gusta educar. Entonces, pues no Ok, odio no odio pero al Dan. Mario, dinos la verdad aquí, sé sincero, a ver, Ajá. sincérate. Para ti, sinceramente, ¿quién ganó el debate? Pero sinceramente, no trates aquí Para de mí, quedar bien con nadie. el debate lo ganó Core. Ah, Porque tú utilizaste técnicas arrabaleras de debate, de aferrarte. Tú estudiaste muy bien las técnicas del debate solamente para aferrarte a arrinconarlo. No diste argumentos, solamente descalificaste lo que él estaba diciendo. Y entonces, y tomaste una actitud, porque aparte como que yo creo que tú lo estuviste ensayando en tu casa, así frente al espejo, porque llegabas así, sabía que me ibas a decir eso. Claro, yo les dije que él no iba a poder salir de ese argumento, y echaste al público contra él, y entonces, además trajiste a tus porristas, que es tu... que son tus hermanas y tu esposa, y comentaron con cuentas falsas, también estuvieron ahí comentando y diciendo, Don Herrera, gran maestro, qué bueno que, sáquenlo para allá, y Marina Herrera, así de, quién sabe quién será. Sí, ok, te autoproclamas, usaste las más viles técnicas del viejo PRI. ok. Ay, Ok, no. por eso te quiere tanto Core, me queda claro, porque está tan feliz de que estés aquí. Ok. Pues bueno, vamos a intentar creerle a Mario. Yo siento que simplemente quiere quedar bien, pero bueno. Vamos al final con un ping pong, Pastor. Tenemos 10 preguntas rápidas. Estas van a ser breves. Dinos lo primero que se te venga a la mente, Ok, lo primero que quieras decir al respecto. sí, Lánzalo para que digas realmente lo que traes ahí. Primera pregunta: ¿café o vino? vino. Vino. Ok. No, sí, ¿cuándo has visto la Santa Cena así como, este café representa, mira, el Señor fue específico y por algo lo hizo? Y cuando tú pruebas Ok. vino de Israel, dices, Padre Santo, esta es verdaderamente la sangre de Jesús. Eso, tú Qué bien sí bajó sabes, esa, tú sí Pastor. sabes. Qué buen balón bajó, Pastor. La siguiente Ok. es personaje bíblico con el que tomarías una chela o agüita mineral. Con el que tomaría una chela, ah, que sea ¿A quién bueno ves papi, como medio tomador ahí en la que Biblia? sea bueno para pistear. No, sí me gustaría echarme una con el Salomón. Se ve que Sí. se ve que ya briago. O sea, imagínate, sobrio, lo que escribió ahora, imagínatelo ya briago. Es como un viejito de esos que, ay, yo no sabía que pistear con usted era tan sabroso. Sí. Salomón, con el buen Ok. Salomón. Perfecto, perfecto. Tercera pregunta, libro que marcó tu vida, y no vayas a salir con que la Biblia, por favor, ¿eh? El libro que marcó tu vida.
Eh, pues El Llano en Llamas. El Llano en Llamas. Sí, Ok. mi cuento ¿Por qué, favorito, pastor? mi cuento favorito es No oyes ladrar los perros. Ok. Y bueno, si nunca han leído ese cuento, se los spoileo, como, ¿por qué no fueron a la secundaria pública? Dale, dale. Este, le Yo va leí 100 años de diciendo, soledad nada más. va cargando a su papá muerto y le va diciendo que si no oye ladrar a los perros, no oye ladrar a los perros. Y todo ese ambiente como de que podría ser cualquier población rural de nuestro país y la mística que hay en ese cuento, al final de cuentas pues deja de oír los perros y ya su papá que lo va cargando para llevarlo a que lo puedan atender ya está muerto. La pluma de Juan Rulfo es algo que a mí me apasiona demasiado. Entonces, una vez de hecho lo usé para predicar. O sea, prediqué un sermón que se llamaba No oyes ladrar a los perros. Oh, wow. Muy bien. El pastor Mario, por cierto, siempre usa cosas muy peculiares para sus sermones. Yo me acuerdo, Mario, de que una vez terminaste un sermón, bueno, no lo terminaste, dijiste una frase que era de una canción de Dragon Ball. ¿Sí sabes de cuál Sí, cuál sí, te sí, menciono? sí. Sí, el ending de Dragon Ball de De Dragon Ball. Atrévete a intentar salvaje y nuevamente el milagro de El vivir. milagro de vivir, exactamente. Y Hermosa ya luego frase. hice un edit con la canción de Dragon Ball. Estuvo muy buena eso, muy bueno. Ok, Muy bueno, bueno. siguiente. Siguiente, pastor, gusto. Gusto culposo musical. Esa canción que Musical. no debería disfrutar tanto. Se llama Brother Louie en Brother inglés y aquí le pusieron, es lo más menso del mundo, le pusieron Marilubi Lubi Lubi. Ya no es Ok. para ti, Marilubi Lubi Lubi. Y yo cuando escucho, esa es mi Ok. canción, ¿no? Porque aparte era como música pop, un poquito como electrónica, y cuando la hicieron aquí en México, evidentemente tenía que ser una cumbia. Entonces, pues Ok. nada, ese Marilubi Lubi Lubi, gran canción, se las recomiendo. Ok, un gusto culposo muy, muy extraño. Vamos con la pregunta 5. A ver, haz memoria, pastor, y dinos una frase de algún pastor o predicador que te haya traumado. Ay, caray. Que me haya traumado en mala onda. Sí, sí, algo para mal, que hayas dicho, híjole, esta frase que dijo, y qué burrada dijo, la puedo olvidar, no sé, algo así. Cuéntanos. ¿Recuerdas alguna? Una pastora que dijo, tú no eres hijo de Dios. Oh, Y de ¿pero ahí te lo yo dijo a ti? acuñé, no, se lo dijo a mi tío y sí me Wow. enchiló. Ok. Fue así de ahí yo acuñé otra frase que es así, yo no sabía que usted llevaba el registro civil del cielo, el registro de las actas de Ok. nacimiento del cielo, y ya, y pues Sí, me odió un poco. sí, sí, sí. Se Se llamaba entiende, Ruth. se entiende. Ya la que me... Ok, bien. La que sigue. Yo pensé que iba a decir la de Itiel Arroyo cuando le dice a los muchachos. ¡No tienes derecho! No, la que le dice que qué estúpidos sois. ¡Ah, qué ¡Qué estúpido estúpidos que sois! sois! No, no, no. Sexta A veces me dan pregunta. ganas de decirlo también. Nah, no es cierto, no. Sexta pregunta. Si no fuera pastor, ¿qué sería? Locutor. Locutor. Muy bien. Siempre mi sueño fue ser locutor en la madrugada y ponerles canciones a los choferes que iban manejando en la madrugada. Muy No, en bien. serio. ¿Usted cree que si algún día se retira como pastor, intentaría como locutor? Sí, claro, por supuesto. Sería algo que me encantaría. O sea, por eso hago podcast. Por Porque eso mi sueño siempre fue de niño, Exacto. yo crecí con radio y siempre quise hacer radio. Mi mamá prendía la radio antes de las 6 de la mañana y empezaba la tremenda corte con Tres Patines y Nananina. Y después de eso escuchábamos Monitor con José Gutiérrez Vivó. Y pues bueno, mi vida fue radio hablada todo el tiempo, entonces sí. Pero eso de en la madrugada estar poniéndoles así canciones, me encantaría. Muy bien. Ok, Muy bien. buenísimo, Interesante. buenísimo. Muy bien, siguiente pregunta, pastor. Comida sin la cual no puedes vivir. ¿Cuál es tu Tacos comida al pastor. favorita? Tacos al pastor. Tacos al pastor. Ok, me suena a un Tacos. podcast. Tacos al Digo, pastor con piña. olvidado. Por eso se llama así, por eso se llamó así ese podcast. A mí Dios me habla en el baño. Y cuando sea que me está haciendo mis necesidades o bañándome, y entonces estábamos haciendo el proyecto de este podcast, y entonces Dios me dijo así como de dos pastores, son O sea que dos sí existía opiniones ese proyecto. diferentes.
Sí, La última vez que claro. hablamos dijiste que no existía nada, ¿por qué? Que ya no existía ahora, que ya no existía ahora. Pero sí, los tacos al pastor con piña, por favor, inténtenlo. Ok, ok, no tocaremos sigo ese yo, tema ¿verdad? que es un poco sensible para él, pero vamos con la siguiente pregunta si quieres, Core. No, La siguiente- no es sensible, por favor. Yo vine a este podcast a hablar de eso. Porque en el mío no puedo hablar de eso. Yo vine a hablar de eso en este Yo podcast. le dije a Dan, "Shh, no comentes Es la historia nada". detrás del mito. Hay Esto una es leyenda peor que por la- ahí, hay algo que Sí, sí. está más oscuro que las historias de atrás de Chespirito. A ver, cuéntanos tantito, Mario, ¿por qué terminó ese podcast? A ver qué tanto nos puedes contar acerca de eso. Para los que no sepan, que sería muy raro, pero el pastor Mario antes tenía un podcast llamado Dos de Pastor, que iba Ajá. muy bien, pero ¿qué le pasó a ese podcast, Mario? Cuéntanos. Pues mira, nos peleamos fuertemente. Nos peleamos fuertemente y Pero fue así de a golpe limpio, ¿quién ganó? ¿Quién estaba abajo pidiendo No a piedad? ¿O golpes, no cómo? a golpes, no a ¿No? golpes. Ah, no, Fue entonces un no fue tan pleito, fuerte. fue un pleito de opiniones, de diferencias, no en cuanto al contenido del podcast, sino en materia personal. Entonces, Ok. fue irreconciliable esa diferencia. Y Ok. también yo ya estaba un poco como harto de bueno, quienes ven el podcast saben cuál era la dinámica del podcast. Aquí yo no sé cómo sea en la Cebolla Podcast, no sé quién sea el que nada más llega a grabar y Core. Core, sí, Core se y sí, es que eso siempre ocurre, hay uno que nada más llega a grabar, entonces entre que una cosa era como la cuestión personal y otra cosa era la cuestión del podcast, entonces yo dije, mira, a lo mejor todavía como por lo del podcast podemos ser diplomáticos y dije, no, yo ya no quiero estar, pues, siendo, el que lleva la batuta, entonces, pues, nada, y ya después, esta siempre ha sido mi pasión desde niño, entonces dije, Ok. pues, vamos a continuar, yo ya tenía un podcast de mis predicaciones, de mis predicaciones y dije, pues nada más aquí voy a abrir un espacio que se llame la Bitácora del Pastor, que ya se llama así el de las predicaciones, y le agrego el chat, porque ahora en TikTok todo, chat, comenten, chat, ¿cómo están? Hola, chat, que no sé qué, y le agregué eso, y porque aparte pues estoy platicando con la gente, y suelo leer los comentarios más seguido que antes, y ya, fue por eso. Muy bien. ¿Qué recomendación nos das, pero pastor, Dios a lo la bendiga Cebolla Podcast? al pastor. ¿Eh? Ah, así es, así es. ¿Qué recomendación nos darías a la Cebolla Podcast para que no nos pase lo mismo? ¿Qué recomendación? Que no sé, que hablen lo que tienen que hablar en Escucha, el Core, momento. escucha lo que Que te hablen hablen lo que tienen que hablar en el momento. No dejen que se acumulen situaciones. Nada más. Ok, ¿oíste? Pastor, esa es una exclusiva que nos está dando. Lo ha Así es, comentado, buenísimo, buenísimo, en exclusiva. no lo ha Perfecto. comentado en otro medio, en su propio podcast. Así es. Me ha buscado ventaneando, de hecho. O sea, ventaneando fue el primero que se acercó. Entonces, en exclusiva, el pastor cuenta lo que pasó en Dos de Pastor. A ver, ¿quién sigue, Dan? ¿Tú o yo? Tú, creo que sigues tú con la que sigue. A ver, La ocho. una serie o película que le hizo llorar o casi le hizo llorar. ¿Que me hizo llorar? Hay una película, mi película favorita se llama Todo sobre Lily Chuchu. Es una película japonesa del año 2001, All About Lily Chuchu. Es una película sobre las redes sociales antes de que existieran las redes sociales. Dos niños que en la vida real se odian, pero que en el ciberespacio son fans de la misma cantante. Que es una cantante pop, que es la cantante Lily Chuchu, y pues bueno, la forma en la que se entrelazan sus historias de secundaria es muy hermosa, y aparte como es la época en la que yo estaba en la secundaria, pues bueno, es para mí como muy, muy emotiva esa película, difícil de conseguir, pero pues si por ahí la encuentran, se las recomiendo, es una película de 3 horas, mano, nada más les advierto. Wow. Muy Ok, bien, buenísimo. Ahí está la recomendación de películas para hacernos llorar. Bueno, vamos con la pregunta 9. Pastor, red social que más te absorbe o te da más pena admitir que usas. Instagram. Instagram. Ujú. Ok.
Ok. Sí, TikTok solo lo veo cuando me mandan, porque ya ves de lo de las rachas, así de Sí, que vamos a mantener la racha, el video. TikTok lo veo así muy poco, pero sí Instagram es lo que más veo. Entonces eres de los que opinan que Facebook ya es para viejitos, para los boomers. Facebook es para viejitos, eso no es una opinión, es un hecho, está en la Es un Biblia. hecho comprobado. Hechos 12:1. Ok. Vamos con la Bueno, última vamos con pregunta. la última. Pastor, a ver, un hereje que secretamente admiras, pero no se vale, Dan Herrera. Un hereje que secretamente admiro, Dante Gebel. Dante Gebel. Dante Igual. Gebel es así, wow, o sea, lo que él hace. Yo no sé si él usa apuntador, pero no, ese hombre tiene una capacidad para comunicar. Así Es es. fenomenal lo que él hace y también hace unas cosas, unas propuestas, así como el otro día escuché que ellos no recogen ofrenda en su iglesia, sino que ponen así como que unas cestitas en el lobby de la entrada y que si alguien quiere ofrendar, ofrenda y aparte su iglesia, podrías irte con la finta de que es la mega iglesia, ¿no? Ujú. Súper lujosa y todo esto, pero se dedica a hacer un montón de obra social No. Así es. reconstruye en varios continentes casas, da despensas, ayuda, da trabajo, es una cosa maravillosa. O sea, yo verdaderamente admiro mucho a Dante Gebel. Muy bien, Ok, pastor. Y a Dan buenísimo. Herrera. Ya, Dan. Gracias, gracias. Pero ¿por qué lo consideras hereje? Me queda la duda. ¿Por qué consideras a No, yo no Dante lo hereje considero por... hereje, pero mucha gente, o sea, se va con la finta como que es un predicador de mega iglesia, entonces a veces lo meten dentro del bloque de los que son Sí, sí, predicadores de la prosperidad. No saben en qué costal meterlo. Predicadores sí, de sí, la sí. prosperidad, ahí no pertenece. Otros lo meten como personas que son motivadores y tampoco queda ahí porque no nada más habla de motivación, verdaderamente sabe mucha Biblia. Y otros lo hablan así como de vividores y tampoco. O sea, es una cosa como que Sí, no sí, saben sí. dónde colocarlo y que de repente dice cosas provocativas. Y la manera en la que él habla desde las asambleas de Dios, que es esa iglesia pentecostal a la que él pertenece, es muy fuerte la crítica que él le hace a la iglesia. Entonces muchos lo tachan, no es tradicionalista, no es ortodoxo, parece no ser una persona muy preocupada por las buenas costumbres del decir y que de repente destruye algunas ideas que algunos creen. Entonces, si pueden escuchar a Dante Gebel sin prejuicios, creo que se van a sorprender. Así Pero es, a así Dan es. Ah, Herrera sí porque lo considera un hereje. bueno, Dan, sí, Porque yo pero sí. bueno, perdón por lo de Dante, y también en el sector académico, o sea, lo malmiran de una manera muy fea, así, ¿cómo vas a escuchar eso? Escúchenlo, escúchenlo. Sí, sí. Y Dan Herrera, pues bueno, no lo considero hereje, es hereje, o sea, Ok. Pues ahorita que comentas de Dante, el otro día estaba yo escuchando una serie de podcasts que estaban hablando acerca de televangelistas y pues estaban hablando precisamente de varios antecedentes de algunos muy famosos como Jimmy Swagger, como Benny Hinn, como Cash Luna, todos ujú, ellos, y hablaron de Dante Gebel y me pareció muy curioso que la crítica fue que no le encontraban nada. Decían que era sospechoso de dónde sacaba el dinero para todo lo que hacía de los superclásicos, que no sabían de dónde sacaba ese dinero, que siempre era un misterio. O sea, sí, en resumidas cuentas, la crítica es que no le encontramos de dónde saca el dinero. Esa era exacto. la crítica y pues básicamente se la pasaron hablando mal de eso, como que sembrando ahí la duda, como con Ujú, mala leche, pero en realidad no dijeron nada malo de él. Y sí, hablaban de que sus pláticas siempre eran motivacionales, que siempre caía bien, siempre quería quedar bien con todos. Y realmente lo que dicen, no les encontré cuál era sí, el punto de la crítica, o sea, ujú, parecería que nada les parece. Y es curioso ese caso, es verdad. No es la primera vez sí, que hablamos de Dante Gebel, sí, también es uno de mis oradores favoritos. Muy bien, muy bien. Pero no soy hereje, bueno, sí tantito, pero bueno, de eso se trata, de que también podamos proponer algunas otras cosas. A veces cuando hablamos de ciertos temas es simplemente para pensarlos, repensarlos, para que les dé esa curiosidad de indagar un poquito más en los temas. Hay personas que se asustan mucho con algunos temas, pero la intención simplemente es motivar la curiosidad, que sigan estudiando, que sigan haciendo preguntas. No está mal hacer preguntas, creo que es no. lo más sano para poder crecer, ¿no? ¿Cómo ves, Mario? Preguntar es la base de la fe, al conocimiento se lleva por medio
de las preguntas, y el Señor Jesús era lo que hacía. Cuando le preguntaban algo, él preguntaba de vuelta. Preguntar Así es la es. manera en la que, una de las maneras en la que Cristo hacía teología. Así es. Pues, ¿cómo ves, Así Corey? es. Si vamos con unos mensajes, no sé si tengas ahí algunos comentarios que hayan dejado en el Facebook que quieras leer. Creo que ahora sí Claro han que sí. sido varios. Dice Jorge Yescas, saludos, pastor. Usted puede, a mí me consta. Dios te bendiga. Es Dios te vigila. Dios te vi. Dice Vane Martínez, dice repaso de curso de probados. Aprovechen. Probandos. Es como le Probandos. llamamos a las personas que están aprendiendo doctrina en la iglesia, y también nosotros antes de ordenarnos somos pastores probandos. Oh, sí, aquí está, ya corrigió. Dice probandos. Muy bien. Entonces, Samuel Flores dice, al fin pasó el curso de probandos y ya lo hicieron presbítero. Y literal, así es, era pastor probando, estaba a prueba. Oh, ok. Ok. Dice Samuel Flores, sí leyó los sermones de Wesley, el que sabe, sabe. ¿Sí Esos se ha son los leído que, los esos sermones? son, sí, claro, tuvimos que leerlos, esos sermones de, ¿por qué no? Un sermón de 25, 40 páginas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dice Gamaliel Landa, el cuellito es de opalina. Opalina. No, una vez me hice un cuellito, ellos me hicieron, Gama me hizo un cuellito junto con su esposa Gris, de una invitación del municipio, así de la candidata, de atrás, Ok. porque se me perdió el de este. O sea, en Me, imag- realidad es plástico. me imagino que los que comentan aquí son gente que va a su iglesia, pastor. Así es. Algunos, sí, bueno, estuvieron en mi anterior iglesia. Ahorita los que has pasado, sí. Y en otros, por ahí vi también gente que cuando yo era más chavillo también estuvo en algunas iglesias Dice conmigo. Oli Palafox, ahora sé qué regalarle, una corbata. Por favor, no. Por favor, no. Nuevamente aquí el pastor Mario Alberto dice, usa ese porque no tiene nada de ropa. Nada de ropa. Ok. El pastor siendo hater consigo mismo. Dice, Vane Martínez, es de papel fotográfico. No lo capto. El El cuellito cuellito, es ¿no? de El papel. cuellito, Cuellito. que es de papel fotográfico. Oh, ok. ¿De qué es? ¿De qué está hecho? Es plástico, pero te digo que realmente puedes ponerte hasta una servilleta. Yo lo he Ok. hecho. Muy Dice bien. bueno, otra vez el pastor, dice que salga el qué bonito En el cuadrilátero. en el cuadrilátero. Holly Palafox, diga nombres para golpearlo por tardarse con su trámite. Ahí No, está. ya, Dios arreglará. Mía es la venganza, dice el Señor. Bueno, voy más rapidito porque sí hay bastantes comentarios. Eduardo García Valadez dice, su carácter fue probado porque no han visto su podcast. De hecho, sí, me regañaron. ¿Sí? ¿Te regañaron por qué? Porque hubo un episodio ahí donde hablábamos de cosas en general de las iglesias. Hablamos de un sermón de Dante Gebel, criticando cosas que ya son medio obsoletas en las iglesias, y pues bueno. Ok. Rosy Cruz, muy bien, pastor, es una hermosa visión para llegar a los jóvenes. Debemos escucharlos, comprender sin espantarnos, bajo un marco de respeto. Muy bien, acerca de lo que comentaba sobre los jóvenes. Dice San Pedrosa Hernández, confirmo. Dice Samuel Flores, la bitácora del pastor, perdón. Ahí ya se fue. Dice, la bitácora del pastor ha abierto los ojos a muchas y mejorado el entendimiento del verdadero evangelio de Cristo. Wow. Bien. Todo un Bien. líder Dice sectario. Muy bien. Grisel Herrera, dice, buenas noches a todos. Buenas noches, Grisel. Rosy Cruz, bueno, se está divirtiendo. Marina Herrera dice, Marina Herrera Cruz, perritos. Eduardo García Valadez, sin miedo al éxito. Liz Sagoya Ram, pensé que diría Bad Bunny. Ese no es gusto culposo, lo disfruto mucho. Dice, bueno, solo menciona su nombre. Marina Herrera, Mario Alberto Medina Santos. Eduardo García Valadez, ¿por qué terminó 2 de pastor? Bueno, ya lo contó el pastor. Ya nos contó la triste historia. Holly Palafox eran Pinky y Cerebro. ¿Sí? ¿Usted se considera que eran así?
¿Tan unidos Bueno. así? Él siempre fue cerebro. Oh, wow. Ok. Dice Paco y Mario. Grisel Herrera, muy amena y divertida la entrevista. Y ya vamos en los comentarios finales. Ya caí en ese padrecito. Perdón. Ya caí en el padrecito. Dice Eduardo García Valadez, qué bueno que vino el Mario a levantar el rating. Así Oilo, es. muchas gracias, oilo, gracias. ese hipócrita que cuando yo no estoy, viene a este podcast a hablar mal de mí. Y ahora, hoy levantó el rating. Gallina, pedazo de hipócrita. Sepulcro blanqueado. Oye, Mario, ¿Eduardo va contigo a la iglesia? ¿Iba contigo a la iglesia? ¿O de dónde Es lo de la conoces? iglesia Yo creo que- metodista, pero él está en el norte del país, si no estoy mal. Ok, saludos al buen Eduardo. Los últimos. Dice Magali Navidad, debió existir un crossover de Dos de Pastor con Cebolla. Bueno, yo no recuerdo. hubo. Sí lo Sí hubo. hubo, sí hubo, sí hubo, Lo Sí, sí hubo, hubo. sí. Sí lo hubo. Dos de Pastor con mucha cebolla. Se Con llamó. mucha cebolla existió. así Dice es. Carmen BL, saludos a todos ustedes para Dani. ¿Eh? Ok, para Dani. Muy bien, Saludos. gracias a todos los que estuvieron aquí participando. Gracias al pastor Mario que vino a contestarnos algunas dudas y preguntas que teníamos acerca de él, de su vida personal, de todo lo que él hace. Gracias, pastor. Fue un gusto tenerte aquí en La Cebolla. Y No, muchas espero gracias. que no sea la última vez que te tengamos. No, claro que no, mientras me inviten aquí estaré. Muchas gracias. Me encanta ver cómo derraman amor ustedes dos, pero bueno, Mario, gracias por acompañarnos, gracias por la plática, siempre son muy buenas charlas contigo y muchas felicidades sinceramente por tu ordenación y que Dios siga usando tu vida, querido amigo. Que Dios nos agarre Es. confesados, mano. Muchas gracias. Así es. Pues nos vemos. Bendiciones a todos. Buenas noches y nos vemos en el próximo episodio de La Cebolla La Cebolla Podcast. Podcast. Bye, Nos bye. vemos. Chao, chao.